Hay un pánico en todas las, pues tú puedes revisar cada año 20 de cada siglo, hay una pandemia mundial. En el 1819 la peste española y así, ¿no? En toda la humanidad ha habido todo este evento. Entonces, la pregunta es, ¿hemos aprendido como humanidad? Pues no, no creo, ¿verdad? Ahorita te vas a lavar las manos, pero te las vas a dejar de lavar pues pronto, ¿no? Entonces, pues es así, así es la naturaleza humana. Ahora, que nos está afectando emocionalmente, pues sí, en el factor miedo, sí, en el factor desesperanza, sí, en el factor de claustro, de estar cerrado en un mundo que cada vez se empuja más a hacer lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras y que nadie tiene derecho a decírtelo. Un virus, pues parece que sí tiene ese derecho. Y reconocer que es una micra de una mitad de una proteína la que pone en jaque a un mundo que se supone es súper, ¿cómo puedo decir? Súper totipotencial, pues nos damos cuenta que no es cierto. Y eso es lo que hay que enfrentar, es lo que ahora te decía, no muchos saben vivir consigo mismos. Todo el ruido, todas las redes sociales, toda la música, todos son distractores para no encontrarte contigo mismo finalmente. Y en algún punto hay que hacerlo. Ojalá sea en esta y no al borde de la muerte, pero todo el mundo algún día vamos a estar enfrentándonos a nosotros mismos, sin caretas, sin vestidos, y decir, ahí va a estar el tema. Ahora, David, hablaste de la parte científica, de lo que es el virus. Tocaste un poco psicológicamente cómo está afectando, que es verdad lo que estás diciendo. Ahora, quiero tocar la parte que más nos interesa, desde ahora, desde el punto de vista pastoral. Creo que tenemos la posibilidad como iglesia de ver esto como una oportunidad, como una desgracia. Según tu perspectiva, no hablemos de lo que está haciendo la iglesia, porque supongo que alguna iglesia debe estar trabajando bien. Hablar de un ideal, ¿cuál es la oportunidad que tenemos no hablo de iglesia organización, vos y yo somos iglesia. ¿Qué oportunidad estamos teniendo delante nuestro para poder marcar la diferencia justo en este momento? Bueno, la primera es encontrar tu propósito. ¿Cuál es tu papel en medio de esta crisis? Y responder a la altura de las circunstancias y del llamado. Yo creo que esa es la pregunta más personal clave. La segunda es cómo voy a integrar ese llamado a la vida en comunidad. Porque habremos muchos, no me cuento, pero tengo que hablar en plural, habremos muchos que no imaginamos un culto sin personas, por ejemplo, sino a distancia. Hay mucha gente que yo veo que está sufriendo con ese tema. Ajá. Y yo creo que la respuesta que tenemos que dar como individuos en comunidad, como Iglesia de Cristo dispersa, individuos, pero el llamado es el mismo, hacer discípulos entre las naciones, traer la salvación a quien la quiera y quien la esté dispuesto a aceptarla. Yo escribía en mi muro en el Facebook que finalmente la opción es libre, ¿no? Igual que siempre ha sido, ¿quieres a Cristo o no quieres a Cristo? Pero les decía yo, tienes la oportunidad de confiar en lo que tú quieras, aunque este virusito está sacudiendo todo lo que el hombre moderno descansa, la economía, el conocimiento, etcétera. Y yo les decía, ¿por qué no le das una oportunidad a Cristo? Finalmente, es una enfermedad mortal en algunos pacientes, 3-4%. Finalmente no tiene cura, finalmente no hay una vacuna. Pues parece que ni la ciencia hasta hoy está logrando hacer lo que puede hacer, que no dudo que lo puede hacer, soy científico, pero yo creo que
hasta por dar el beneficio de la duda, abrir las puertas del corazón a la fe, es una opción. Ahora, vos siendo doctor, siempre admiré tu pasión evangelística porque tu posición es extraordinaria, ¿no? Frente a pacientes, normalmente el paciente se acerca al doctor mirándote como la última esperanza, por favor, doctor, haga algo, y vos siempre mostrando al Señor en una correcta perspectiva. Yo estoy limitado, él no, y realmente tu posibilidad de influencia y de que la gente tome decisiones ha sido extraordinaria. Ok, ¿qué oportunidad ves ahora al otro, al normal, al civil, al que ahora, por ejemplo, se quedó en la casa y dice, ¿qué hago ahora? ¿En qué puedo ser productivo? ¿Cómo hago para poder hacer algo diferente? No tengo la capacidad, no tengo la forma, no tengo, pero yo quiero hacer algo diferente. No como organización, ni siquiera podemos ir a las iglesias. Estamos juntándonos en junta, pero cada uno está aislado, pero juntos, pero aislado. ¿Cuál es tu consejo para ese tipo de personas? ¿Cuál sería, como, desde tu perspectiva pastoral y como científico también, qué harías? Yo creo que es hora de ser creativos. Yo creo que es hora de ser creativos. En estos días, por ejemplo, he encontrado gente que no tenía que comer y les he dado de comer. He encontrado gente que no tenía esperanza y he compartido cómo yo tengo esperanza. No, como decimos acá en el mundo latino, no se trata de descubrir el hilo negro, ¿no? Se trata de vivir lo que hemos predicado tanto tiempo en una trinchera distinta. ¿Cómo, si, tener respuestas a esto? ¿Cómo fue confrontada tu fe con todo esto? Bueno, para mí no es la primera vez que yo enfrento esto. Estuve de lleno en la H1N1 con una mortalidad altísima y yo creo que esta que estamos enfrentando no va a ser la última. Yo creo firmemente que no va a ser la última. Yo creo que la fe, quizás la lucha más grande de la fe es articularla para el momento. O sea, tienes los conceptos y todo, pero articularla para vivir, pues eso es a veces un poco trabajo creativo. Es decir, yo estoy en casa, estoy parte de una comunidad, ¿qué debo hacer? O sea, pues la mayoría de la gente va a llamarle al pastor y a lo mejor vas a encontrar más asustado al pastor en algún punto o que no tenga alguna idea que darte. Entonces, pues voltear a tu grupo chiquito, a tu célula donde estás reuniéndote, a tus vecinos y ser luz donde nos han puesto. La articulación de la fe en no, por ejemplo, no entrar, yo digo no mistificar la palabra, o sea, no volverla mística. La palabra es muy práctica, la palabra es para vivirse y la respuesta de qué tengo que hacer es pues nada más imitar a Cristo con las prudencias necesarias que la ciencia enseña. Personalmente yo creo que no luchan la ciencia y la fe. Creo que la fe le despoja la soberbia a la ciencia, pero creo que la ciencia le despoja la ignorancia a la fe. Y ahí se conectan y ahí se encuentran. Entonces, ¿qué conocimientos hay para yo protegerme? Pero también, ¿qué pasa si hago un rol de llamar a mis miembros de la iglesia más cercanos y de animarlos y orar juntos por teléfono o por videoteléfono? ¿O qué pasa si detecto cuáles son nuestros ancianitos y hacer una rutina de ir y dejarles en la puerta algo de comida o algo de distracción, no sé, un libro, qué sé yo, o generar contenidos de internet para la página de tu propia organización o tuya personal? Sí, hay muchas formas creativas de hacer luz donde estás. Y hay mucha gente que no sabe qué hacer. ¿Cómo fue, David, confrontada tu confianza en el Señor? ¿Tenés tus hijos desparramados por el mundo? ¿Tenés en Sí. distintos países? ¿Cómo impactó esto directamente en vos y en Mirna, tu esposa, la confianza? Porque mucha gente está con temor. ¿Cómo fue? ¿Cómo
explicarías lo que estás viviendo vos? Bueno, psíquicamente o emocionalmente te cuesta lo mismo, estrés, es el mismo estrés creer que no creer. Sí, el gasto de energía psíquica, si decides que esto es una catacombe y Dios no está interviniendo, es la misma que te cuesta decidir creer que sí está Dios a cargo y, y nada más tienes que decidir en dónde la gastas, ¿no? Yo creo que como yo he vivido tanto tiempo en fe, no me acuerdo cómo vivir sin fe, pero, pero aún así se estresa la fe en estirarla, como muchas veces lo compartimos juntos, de decir, bueno, ayer me sirvió la fe para gastar en una gripa y sanar una gripa, ahora me debe de servir para sanar un virus. Entonces, bueno, no basta más que creer y ejercer lo que está escrito. Y quizás no lo que mucha gente está pidiendo o diciendo, sino lo que a mí me revela la palabra. Porque en una situación, la Biblia es un libro maravilloso y complejo, creo yo, porque es un libro viviente. Y cuando tú te acercas a la Biblia, puedes encontrar lo que estás buscando, y eso es muy bueno y no tan bueno. De la Biblia han salido las peores herejías posibles, porque la gente era hereje cuando se acercó. No iba buscando salvación y vida, iba buscando sus propias cosas. Y los profetas dicen, le he dado autoridad al palo para que te conteste, porque tu corazón es perverso. Entonces, tú te puedes acercar a la Biblia con una fe que ejerza lo que Dios está deseando y va a ver el efecto que Dios atrae el reino de los cielos a la tierra. Y ojalá pues no te acerques a ella con mitos o con un Dios creado por el hombre, por la idea o la religión del hombre. Y ojalá pues conozcas al Dios vivo. Está duro eso, pero Claro. hay que decirlo, ¿no? Creo que tu trabajo, no, igual que todos tus compañeros en los hospitales, ahí en donde estás, aunque la línea vaya ascendente, no va a acabar, porque son los primeros que tienen que estar en el frente de batalla, corriendo riesgos. Creo que ustedes son parte de alguien que hay que honrar y tal vez reconocer y agradecer, porque pase lo que pase, si hay alguien que no puede tomar medidas de autoacuartelarse. Aislamiento, sí. Ahora, ¿hasta qué punto crees? No digo ahora, y estoy pensando, va a llegar un momento que el cristiano va a tener que correr ese riesgo. ¡Ja! No lo sé, no lo sé, pero pues yo he sido misionero en varios países a nivel mundial y tú lo has sido también y sabes que el riesgo se corre a diario. Sí. No es nuevo para la iglesia. O sea, yo estuve en muchos países donde no puedo decir, pero respirabas un día en la mañana y decías, bueno, este día ya la hice, ¿no? Ya alcancé el día siguiente. Claro. O sea, eso no es extraño para la iglesia. ¿Quién inventó los hospitales? Las iglesias. O sea, es una vocación para la iglesia. O sea, no es nuevo. Vamos a tener que ser creativos en las formas, pues sí, porque es un siglo diferente. Pero la voluntad de la iglesia de estar con el que necesita, de estar con el que está enfermo, pues ve la trayectoria, no sé, tantas gentes que han incluso dejado su vida en India, por ejemplo, con la Madre Teresa, o no sé, digo, eso siempre han estado, la iglesia siempre ha estado en el borde de batalla, en el frente, de una o de otra forma, es la historia de la humanidad. Así que, pues, si toca, pues, yo creo que va a responder la iglesia, como ha respondido siempre. ¿Vos Unos crees orando, otros dando, otros entrando físicamente. que, Es un cuerpo fantástico la iglesia de Cristo. vos crees que vos sabés que en estos últimos tiempos
un poco la sociedad se ha burlado y reído de la iglesia porque se ha reclutado y ha quedado quieta y no pasó a ser relevante, sino más bien a un organismo más. ¿Vos crees que estamos frente a la gran posibilidad de que la iglesia vuelve a tener esa relevancia en la sociedad? Y no por quiero que vengas a mi iglesia, no porque quiero que llenes otra silla, sino por la influencia y el impacto como organización, como cuerpo de Cristo a la sociedad. Esta es la oportunidad. Cada día es una oportunidad para eso, Esteban. Isaías dice que las tinieblas van a cubrir la tierra y sobre ti será vista mi gloria, le dice Dios a su iglesia. Entonces, él dice ahí después, las naciones van a venir a ti. Sí, la pregunta nunca ha sido si se puede confiar en Dios. La pregunta más medular es si Dios puede confiar en nosotros semejantes tareas. Oh, cierto. Ya para dejarte libre, justo le habíamos puesto a esta charla la perspectiva, le cambiamos, vos habías dicho, de un caminante, de un doctor como vos, con fe, porque mezclan las dos cosas. Decime tu pensamiento final en cuanto a la perspectiva donde las dos cosas se conjugan y de qué manera debemos influenciar con lo que escribimos y con lo que hablamos, teniendo esa perspectiva, donde estamos deseosos orando para que el Señor use los científicos para que salga la vacuna. Claro que sí, estamos orando, porque Dios va a usar y va a iluminar. Sí, claro, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Y necesitamos que salga porque el flu está controlado, aunque mueren 60.000 personas, por una vacuna y necesitamos. Pero por el otro lado es la tranquilidad y cada promesa, las 7.000 promesas de Dios que están sobre nosotros. Pero ese balance donde yo creo que Dios va a usar la ciencia, pero también Dios pone su cuidado y es un refugio para mi vida. Tus pensamientos finales para tener una correcta perspectiva de las dos cosas. Yo creo que no riñen. Yo creo que hay que estar bien plantados en las promesas de Dios, porque son promesas que se agarran, ¿cómo se puede decir? Se toman para ejecutarse. O sea, nosotros jugamos un rol en cada promesa. Y algunas veces ese rol es estar quietos y conocer que yo soy Dios, y algunas veces es grita o toca un instrumento o alaba, es decir, no hay un modelo fijo. Por eso el redescubrimiento de la iglesia en estos días es interesante para mí. Ver qué quiere hacer y cómo. Pero por otro lado, yo sé que Dios ha prometido que antes de dejar pasar una rola como esta, ha puesto ya la salida, que es lo que Pablo enseña, que antes de que venga una tentación, un problema, Dios ya trabajó con la salida. Entonces, Dios está acostumbrado a que el hombre hace mal, porque esto es una consecuencia de la humanidad caída. Yo creo, como decía un pastor por ahí hace unos días, esto no empezó hoy, empezó en el Edén con la caída. Es una humanidad caída y por lo tanto sujeta a enfermedades y cosas. Y además, pues no nos distinguimos la humanidad como cuidadores del planeta y como cuidadores unos de otros. Entonces, esta destrucción tiene un precio. Y todo esto, pero también veo, por ejemplo, que un sicómoro tarda 80 años en crecer para sostener a una persona arriba y está a tiempo para que Zaqueo suba y vea a Jesús. Entonces, ¿quién mantuvo y preparó ese árbol todo este tiempo para que sucediera lo que debería suceder? Así que no es tan difícil confiar si uno conoce en quien confía, ¿no? Creo que va a salir la ciencia a través del poder de Dios, va a salir con lo que necesita salir para este tiempo y habremos de tener una pausa en toda esta violencia biológica, pero yo creo que no es la última. Es así la humanidad hasta el día que Dios nos llame. Cierto. Amigo, un placer. No va a ser la última.
Creo que Gracias. es muy interesante escuchar tu perspectiva y tus pensamientos, donde cruzas de un lado a otro y es fascinante cómo se puede combinar todo, ¿no? No todo es ciencia y no todo es el estigma y estar en lo espiritual, sino es la combinación de las dos cosas y por sobre todas las cosas, el saber, el tener la seguridad de que Dios está al control de todas las cosas y que Dios va a usar a las personas correctas para que... Es correcto. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Sé que tenés un blog fascinante, caminante de un... ¿cómo es? Es la perspectiva de un caminante con fe. Así es. Ese es tu Facebook, David Aguirre, creo que se llama David Aguirre. Sí, ¿no? David Aguirre Mar. Así que te seguimos, estamos orando por tu vida. Sé que tenés una responsabilidad muy grande allí en Monterrey, donde estás, en el hospital. Oramos por tu familia y Gracias. Gracias por regalarnos este tiempo en el medio de cirugía, ¿no? Terminaste con una cirugía, te sacaste el barbijo y ahora estás con nosotros y ahora... No, me metí a la ducha antes porque pues ya no puedes estar así como así, ¿no? Pero bueno, una bendición saludarlos y estar aquí con tu gente y los abrazo y estiren la fe, porque Dios no ha fallado nunca en la historia de la humanidad y no va a fallar ahora. Okay. ¿Querés orar? Me encantaría Claro. orar por toda la gente que está viendo y así terminamos nuestra entrevista. ¿Está bien? Claro, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, porque tú vas a manifestar la gloria tuya que es llena de misericordia y de verdad. Esto es tu Hijo Jesús que fue dado para nosotros, para perdón de pecados y para vida eterna. Confiamos en ti, confiamos en tu cobertura, confiamos en tu provisión para cada uno de tus hijos y de aquella persona que se acerque a ti. Les bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. David, Dios te bendiga mucho. Saludos a toda la familia. Nos vemos a todos, vale.